Vamos a hablar a continuación del manejo de la hipertensión arterial en diabetes mellitus. Es importante que sepan todos que entre el 70 a 80% de los pacientes con diabetes tienen hipertensión arterial y que la hipertensión arterial contribuye más o menos al 75% de las complicaciones cardiovasculares en diabetes. Está bien establecido que incrementa el riesgo de complicaciones microvasculares, como lo de la enfermedad renal diabética y la retinopatía diabética, y complicaciones macrovasculares, como es el infarto, evento cerebrovascular y falla cardíaca. Cuando uno analiza el valor de cifra tensional y desenlaces no fatales, nos damos cuenta que a medida que se va incrementando las cifras tensionales, linealmente se va incrementando los eventos cardiovasculares no fatales. Pero adicionalmente nos damos cuenta que si evaluamos los eventos totales, tanto micro como macrovasculares, fatales y no fatales, el incremento de la tensión arterial sistólica incrementa los eventos totales. Desde el punto de vista, cuando analizamos complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares, es bastante interesante, como pueden ver en la gráfica, que si bien ambas se incrementan por cada 10 puntos de elevación de la tensión arterial sistólica, es mayor inclusive la elevación de eventos macrovasculares, como es el infarto del miocardio, versus complicaciones microvasculares totales. Entonces, para tratar debemos definir qué es hipertensión arterial en diabetes mellitus. Entonces, para establecer esta definición, lo más importante es analizar cuál es el punto de inflexión en el cual se incrementan el hazard ratio de diferentes complicaciones. Acá podemos darnos cuenta cómo, por ejemplo, el hazard ratio de eventos no fatales, infarto no fatal, se incrementa a partir de 150 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica. De eventos cardiovasculares coronarios totales, se incrementa también a partir de 150. ACV o SB no fatal se incrementa a partir de 140. Eventos cerebrovasculares totales se incrementa a partir de 140. Eventos cardiovasculares no fatales totales se incrementa a partir de 140. Y eventos cardiovasculares totales, el hazard ratio se incrementa a partir de 140. Entonces, desde el punto de vista de todos los eventos cardiocerebrovasculares presentes en diabetes, se incrementa a partir de 140, falla cardíaca a partir de 150 y mortalidad total en la población diabética se incrementa a partir de 150. Frente a esto es que se establece que la definición de hipertensión arterial en diabetes es tener cifras tensionales sostenidas o recurrentes, por lo menos 2 mediciones a lo largo de un mes, que sean mayor o igual a 140/90 de tensión arterial sistólica y diastólica respectivamente. Desde el UCA-PDS se estableció que disminuir 10 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica disminuía un 12% las causas de mortalidad por cualquier causa. Adicionalmente, disminuir 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica disminuía un 17% las muertes relacionadas por diabetes. Y disminuir 10 milímetros de mercurio disminuía un 12% cualquier desenlace final asociado con diabetes. Entonces, teniendo en cuenta estas reducciones importantes por cada 10 milímetros de mercurio, la pregunta es, ¿qué tanto tenemos que bajar? ¿Cuál es esa meta a lograr? Frente a eso, en el mismo UCA-PDS se estableció que disminuir las cifras tensionales de nuestros pacientes por debajo de 150/85 disminuía cualquier desenlace o desenlace final asociado a diabetes, disminuía las muertes relacionadas con diabetes, disminuía stroke o ACV y disminuía complicaciones microvasculares. Entonces, teniendo claro que cada 10 milímetros de mercurio impacta y que tener menos de 150/85 impacta en desenlaces duros, se planteó en el estudio ACORD disminuir más la tensión arterial sistólica por debajo de 120 para ver si reducirla por debajo de 120 impactaba con el objetivo usual de tenerla menor de 140. Y lo que se dio cuenta el estudio es que esas reducciones por debajo de 120 no disminuyen el MACE en forma significativa, pero sí
disminuye el riesgo de stroke o eventos cerebrovasculares. Obviamente, aumentando el riesgo de eventos adversos asociados a la terapia antihipertensiva. Entonces, si bien reducir 10 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica en los pacientes diabéticos impacta en mortalidad, impacta en enfermedad cardiovascular, impacta en enfermedad arterial coronaria, impacta en stroke, impacta en falla cardíaca, en retinopatía y en albuminuria. Cuando uno analiza si estos desenlaces cambian según la tensión arterial sistólica de ingreso, nos damos cuenta que la mayoría de estos desenlaces, por ejemplo, en mortalidad, el resultado es afectado principalmente o se genera principalmente si el paciente tiene tensión arterial sistólica mayor de 140. Vemos acá que hay un valor de interacción entre este análisis por subgrupos. Vemos que la enfermedad cardiovascular también se ve impactada significativamente si el paciente tiene una tensión arterial sistólica al ingreso mayor de 140. Nuevamente, hay una interacción. La enfermedad coronaria nuevamente se impacta significativamente es si la tensión arterial sistólica es mayor de 140, nuevamente hay una interacción. Y el stroke, a diferencia de los otros desenlaces, vemos que no hay un valor P de interacción, es decir, que independientemente si el paciente tiene una tensión arterial de ingreso mayor de 140 o menor de 140, se impacta benéficamente reducir 10 milímetros de mercurio. En falla cardíaca, nuevamente vemos la interacción, el desenlace principal se ve cuando el paciente tiene tensión arterial sistólica mayor de 140. En enfermedad renal, vemos que no hay interacción, es decir, que independientemente de la tensión arterial sistólica de ingreso, hay un impacto de la terapia de reducción de 10 milímetros de mercurio. A nivel de retinopatía, tampoco hay interacción, es decir, que independientemente de la tensión arterial sistólica de ingreso, también hay un beneficio. Y en albuminuria también hay interacción, es decir, que el mayor impacto se ve si el paciente tiene tensión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio. Si analizamos la tensión sistólica en nuestra población diabética al final del estudio, según comparando el grupo intensivo versus el grupo control, nos damos cuenta que nuevamente en desenlaces como mortalidad hay una interacción. La mayoría de desenlaces o de eventos prevenidos se ve en los pacientes que tenían una tensión arterial sistólica al final del estudio mayor o igual a 130. Enfermedad cardiovascular, nuevamente hay interacción, se ve principalmente cuando la tensión arterial sistólica al final es mayor de 130. Enfermedad coronaria, nuevamente interacción. Stroke, no hay interacción. Entonces, en stroke, independientemente si la tensión arterial sistólica final es mayor de 130 o menor, hay beneficio. En falla cardíaca, hay interacción nuevamente. Si la tensión arterial sistólica es mayor de 130, hay mayor beneficio y es donde se ve el impacto. En falla renal, no hay interacción, independientemente de la tensión arterial sistólica final. En retinopatía, no hay interacción, independientemente de la tensión arterial sistólica final. Y en albuminuria, nuevamente hay interacción. Entonces, acá nos damos cuenta por qué la mayoría de sociedades se plantea que, por ejemplo, en el ADA, que el objetivo general es menos de 140-90, pero si el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, específicamente de enfermedad cerebrovascular, de retinopatía o de nefropatía, uno podría buscar un objetivo menor de 130-80 siempre y cuando no se incrementen los eventos adversos por la terapia antihipertensiva. En la Asociación Americana del Corazón y de Hipertensión, el objetivo para nuestra población diabética es menos de 130-80, para sociedades europeas menos de 140-85 y para el octavo joint menos de 140-90. Es decir, que en términos generales, menos de 140-90 es nuestro objetivo y en poblaciones seleccionadas sin incrementar los eventos adversos, menos de 130-80. Y ahora para finalizar, ¿cuándo y cómo tratar? Entonces, lo más importante es evaluar según tensión arterial sistólica y diastólica de ingreso. Si es mayor a 120-80, de entrada, ese paciente con diabetes mellitus debe manejarse en forma no farmacológica. Ya tiene mayor riesgo de presentar hipertensión arterial. Si tiene tensión arterial mayor de 140-90, debe hacerse el tratamiento no farmacológico más iniciar una medicación con impacto. Si la tensión arterial es mayor a 160
100 debe empezarse tratamiento no farmacológico más 2 medicamentos o terapia combinada que traiga 2 medicamentos en uno. Desde el punto de vista del tratamiento no farmacológico, lo importante son estos 5 aspectos. Reducción de peso, mínimo un 3% del peso inicial. Incrementar la actividad física, por lo menos que se realice 30 minutos la mayoría de días, por lo menos 5 días a la semana. Que se reduzca la ingesta de sal, disminuir por lo menos la ingesta de sal a 2.3 gramos de sal día. Que se suspenda el cigarrillo. Que haya una adecuada higiene del sueño. Y una variable que no me quedó acá es la ingesta de alcohol. Se recomienda máximo un trago por día en mujeres y máximo 2 tragos por día en hombres. Desde el punto de vista de los desenlaces serios, según los diferentes antihipertensivos, nos damos cuenta que a nivel de mortalidad, la mayoría de terapia antihipertensiva impacta igual, pero vemos que las ARA2 tienen una mayor reducción en mortalidad que las otras terapias. Es decir, si bien todas las terapias tienen un impacto importante en mortalidad, los ARA2 tienen un mayor impacto versus sus comparadores. Desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular, vemos que todos tienen un igual impacto en estos desenlaces. Desde el punto de vista de enfermedad coronaria, vemos que todos los diferentes grupos de terapias antihipertensivas, calcioantagonistas, IECA, diuréticos y betabloqueadores y ARA2 también tienen el mismo impacto en su reducción. Desde el punto de vista de stroke, acá nos damos cuenta que los calcioantagonistas tienen una mayor reducción versus sus comparadores en los desenlaces. Desde el punto de vista de falla cardíaca, vemos nuevamente que los diuréticos y los ARA2 tienen un mayor impacto en la reducción de desenlaces versus sus comparadores. Y para hacerlo en forma práctica, teniendo en cuenta que todos los medicamentos en términos generales tienen beneficio y en algunos escenarios específicos unos sobre otros, uno podría definir para el tratamiento si el paciente tiene no albuminuria, microalbuminuria o macroalbuminuria. Si no tiene albuminuria, uno debería empezar con un IECA o ARA2 o unos calcioantagonistas o diuréticos tiacídicos. Si tiene microalbuminuria, de entrada uno debe empezar siempre con IECA o ARA2 y de segunda opción, calcioantagonistas o diuréticos tiacídicos. Y si tiene macroalbuminuria, siempre de entrada IECA o ARA2. Obviamente, si el paciente con esta terapia no logra una tensión arterial menor de 140/90, se debe adicionar otra medicación que tenga un mecanismo complementario. Y como conclusiones, quiero que se lleven que la hipertensión arterial es altamente prevalente en la población con diabetes mellitus, que un objetivo general de cifras tensionales menor de 140/90 es adecuado y en algunos pacientes, siempre y cuando no incrementen eventos adversos menor de 130/80, no olvidar enfermedad cerebrovascular, paciente que tiene alto riesgo de retinopatía o nefropatía, y que la terapia no farmacológica y farmacológica con medicación que tenga evidencia sólida en reducción de desenlaces serios es fundamental desde el primer abordaje. Muchas gracias.